Amén, gloria al Señor. Estamos nosotros en el capítulo 6 del libro de los Romanos. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos y te damos las gracias por darnos este hermoso privilegio de poder traer esta enseñanza, Señor, a través de este medio. Ilumina nuestro entendimiento y danos, Señor, sabiduría mientras nos disponemos, Señor, a alimentarnos, Señor, con tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Esta enseñanza, hermano, de los romanos nos enseña a nosotros cómo debemos nosotros estar viviendo nuestra vida. Obviamente nosotros sabemos que en estos últimos tiempos hay un evangelio que lamentablemente se ha propasado, podríamos decir, por así decirlo, de la gracia que Dios nos ha dado. Y sabemos que el apóstol Pablo en en el libro de los Romanos, en el 5:20, Romanos 5:20, él dice que donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Pero en este capítulo, él nos deja saber a nosotros en que nosotros no deberíamos de perseverar en el pecado para que la gracia abunde. O sea, sé que se podía decir que han habido enseñanzas a través de la historia, inclusive hoy en día, en donde verdaderamente la gracia se ha convertido, podríamos decir, como en un libertinaje. Y no debería de ser, porque la gracia no debe de convertirse en un libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Libertinaje es el abuso de la libertad personal que se ejerce sin restricciones morales, sociales ni legales. Implica actuar de forma desordenada, egoísta, ignorando las consecuencias de los propios actos y vulnerando los derechos de los demás. En otras palabras, tú actúas en una forma que no es moralmente lo que la Biblia nos presenta. Entonces, tenemos libertad en Cristo, dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y nosotros somos libres en Cristo Jesús, y la Biblia dice que si uno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Le damos la gracia al Señor por su sangre. Por su sangre todavía sigue fluyendo para el perdón de nuestros pecados. Pero nosotros, aquí tenemos esta carta es una carta fuerte. Pues aquí habla claramente y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Luego él dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, del pecado el Señor no perdonó nuestras transgresiones.
en nuestra vida pasada hemos sido restaurados a una vida nueva, pero nosotros deberíamos de perseverar en el pecado para que la gracia abunde. No, él dice no, de ninguna manera. Y cuando tú perseveras, quiere decir como que tú insistes o que tú estás viviendo en una vida de pecado. Y el Señor nos sacó a nosotros de una vida pecaminosa. No estamos diciendo que una persona en cierto momento dado o luchando con cierta debilidad no pueda pecar, pues todos tenemos debilidad y tenemos esta naturaleza humana, pero lo cierto es que nosotros hemos recibido vida nueva en Cristo Jesús, y no deberíamos nosotros de convertir la gracia que Dios nos ha dado en un libertinaje. Ahora fíjense en esto, les voy a hablar de una palabra, no sé si lo han escuchado, antinomianismo. Antinomianismo, del griego anti y en contra, que es nomos, o sea, en contra de la ley. Significa literalmente, es una creencia errónea de que los cristianos están completamente libres de la ley moral de Dios y no necesitan obedecer los mandamientos bajo el pretexto de vivir únicamente bajo la gracia divina. Eso es un error. Nosotros no podemos, ahora que estamos bajo la gracia, por cuanto estamos bajo la gracia, ahora nosotros no estamos sujetos a los mandamientos de Dios. Al contrario, ahora deberíamos de nosotros obedecer más que antes. Pues obviamente ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros en la obediencia y nos redarguye a nosotros de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Le damos la gracia al Señor por esto. Pues de no ser por el Espíritu Santo, la iglesia estaría vacía. Vamos a ser sinceros. Pues nosotros bajo nuestra propia moral no vamos a ser justificados delante de Dios, y mucho menos vamos a agradarle a Él. Ahora tenemos el Espíritu Santo por la gracia que Dios nos ha dado y nosotros podemos obedecer. Pero esto no quiere decir que ahora nosotros vamos a perseverar en el pecado o vamos a actuar en una forma como descuidada, porque ahora estamos bajo la gracia. No debería de ser. ¿Se dan cuenta? Y es por eso tan importante que nosotros conozcamos estas cosas. Entonces, que están los dos lados de la moneda. Está el libertinaje por un lado y están por el otro lado los legalistas. Y los legalistas es una actitud que antepone el cumplimiento estricto y literal de las reglas, leyes o normas por encima de cualquier otra consideración, como la empatía, el contexto o el espíritu real de la ley. En otras palabras, el Señor no estuvo en contra de la ley. El Señor vino a cumplir la ley. Y Él dijo, ni una tilde, ni una jota será quitada de la ley. Y Él dice luego que Él vino a cumplir la ley. Obviamente nosotros sabemos que no somos salvos por guardar la ley. Pues ¿quién de nosotros puede guardar la ley? Porque el que peca, el que quebranta uno de los mandamientos, ya es como si lo quebrantase todo. Y con nuestro pensamiento ya nosotros ofendemos a Dios. Y es por eso que nosotros necesitamos la justicia de parte de Cristo. Cristo es quien nos justifica de nosotros el pecado. Él llevó nuestro pecado. No, Él no murió en la cruz por sus pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios y así nosotros no vivamos o no estemos bajo la ira. Dice la Biblia que el que cree en el Hijo tiene al Padre. ¿Se dan cuenta? El que cree en el Hijo tiene al Padre. O sea, si nosotros no tenemos al Hijo, dice la Biblia que la ira de Dios está sobre nuestras vidas. Esto es por eso es tan importante lo que Cristo hizo por nosotros, hermano. No solamente perdonó nuestro pecado, y obviamente eso es algo importantísimo, pero es el hecho de que Él calmó la ira que Dios tenía en contra nuestra. Pues nosotros éramos hijos de desobediencia. Pero ahora, después de la gracia, nosotros vamos a vivir todavía en el pecado para que la gracia abunde y el Señor nos perdone de nuevo, y estamos constantemente en esta situación, ¿no? Debemos de tratar de caminar en obediencia para que nosotros estemos así reconciliados para con Dios. Perseveraremos en el pecado. Ahora escuchen esto. ¿Promueve el evangelio una vida pecaminosa? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta pregunta surgió de una mala interpretación de la enseñanza de Pablo, resumida anteriormente, como lo dije anteriormente, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y estos antinominianos aplaudieron esta idea como una oportunidad para el libertinaje.
Esto significa que somos libres para vivir como nos plazca. Por lo tanto, pequemos más para que la gracia abunde. Y los legalistas, por otra parte, tomaron esto como evidencia de que el mensaje de Pablo era inadecuado. Esto es algo tremendo, pues el apóstol Pablo está lidiando aquí con dos fuentes de pensamiento, que estaba el legalismo y por otro lado estaban los antinominianos, donde estaba el libertinaje, y por el otro lado están los legalistas, que eran más moral que todo el mundo y que tú solamente respirar ya tú ofendiste a Dios y pecaste. ¿Se dan cuenta? Por entonces él está lidiando con esta situación, y cuando él presenta en el libro de los Romanos, presenta nuestra justificación, y miren lo que él dice en el versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, en su muerte nosotros hemos sido ya sepultados. Fuimos sepultados y hemos resucitado juntamente con él. Así que por lo tanto nosotros no deberíamos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Ahora, hablando del pecado, tengo que comentarle unas cuantas palabras que utiliza la Biblia en cuanto al pecado. Y en estas palabras, por ejemplo, la palabra hebrea para transgresión, está la palabra hamartía. Esta palabra hamartía significa transgresión, infracción, pecado. Hay otra palabra, adiquía, que significa infracción, maldad, injusticia. ¿Se dan cuenta? Nosotros a veces pensamos como que el pecado es solamente como la carne, que tú, bueno, en el caso de un hombre o de una mujer que miran al sexo opuesto y en cierta forma tienen ciertos deseos y cometen ciertas clases de pecado con su mente o en la carne. Pero hay más hermanos, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de errar al blanco. El Señor dijo, mira, si tú solamente con el hecho de pensar o desear ya la mujer del prójimo, ya de por sí tú pecaste. Y ahí, hermano, nosotros a veces tendemos a pensar como que hay ciertos pecados que mayormente como que lo llevan los hombres y que otro género no lleva el pecado, y tenemos una mentalidad media rara en cuanto al pecado, pero hay diferentes palabras que hablan de lo que es el pecado. Adiquía significa infracción, maldad, injusticia. Si yo tengo maldad y yo tengo injusticia, ¿qué es eso? Eso es pecado. Si soy una persona injusta, si en mí hay maldad, eso también es pecado. Ahora, miren, hay otra palabra también, bendecimos el nombre del Señor. Adiquía, que fue la que yo dije anteriormente, sí, que significa maldad e injusticia. Puede describirse como falta de amor, que ya toda maldad proviene de la incapacidad de amar. Adiquía también es un poder personal que puede esclavizar y engañar. Si yo esclavizo, si yo engaño, eso también es pecado. Anomía, que denota anarquía, iniquidad, desafío a la ley de Dios. Y nosotros lo vemos esto hoy en día. Hay una anarquía, hay una rebelión en cuanto a la ley de Dios. Ahora imagínense en esto, que en esta área, en Israel, nosotros sabemos que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por este pecado, y ya conocemos todo el pecado el pecado de la homosexualidad. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Dios lo destruyó. Entonces, en estos últimos tiempos hay una anarquía y hay un desafío totalmente a la ley de Dios. Y no estábamos hablando de que ese es el único pecado, pero hacer un festival de 4 días, una semana casi completa, en donde vamos nosotros a celebrar en el mismo lugar en donde Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y vamos a revelarnos totalmente en cuanto al Dios de la Biblia, porque nosotros somos libres y podemos hacer lo que nos plazca. Bueno, somos libres, nuestro cuerpo nos pertenece a nosotros. Pues obviamente somos seres que somos libres, y Dios nos dio a nosotros el libre albedrío para nosotros hacer lo que nos dé la gana con nuestro cuerpo. Pero lo cierto es que tenemos que tener cuidado, porque hay unas cosas que traen consecuencias de parte de Dios cuando nosotros insistimos en vivir en una vida de pecado. Y Dios habla a toda la humanidad, hermano. No podemos decir que Dios detesta a ciertas personas y que Dios ama a otras. No, Dios ama a todo el ser humano. Dios no ama el pecado, pero Dios ama al ser humano, y Dios quiere que todos vengamos al conocimiento y a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:15 al 18.
Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esa es su paciencia. Su paciencia para con nuestra vida es para salvación. Como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Me doy a entender. Aquí está escrito, el mismo apóstol Pedro escribió con respecto a esto. Pues obviamente cualquier persona tendría que leer lo que el apóstol Pablo escribe y dice, bueno, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda también la gracia. Entonces vamos a pecar para que la gracia abunde. Y él dice, no, de ninguna manera. Entonces que él está siendo claro en lo que escribe. Ahora, a través de la historia han habido personas que han torcido las sagradas escrituras para su propia perdición, y esto es lo que enseñan. Hermanos, nosotros no podemos, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la Biblia, pues Dios ¿se acuerdan el tiempo cuando el Señor entró al templo y el Señor purificó el templo y sacó a los cambistas que habían allí, que estaban convirtiendo la casa de oración, la casa de Dios, en vez de ser una casa de oración, en una casa de mercadeo? O sea, hay una clase de situación que nosotros no podemos tomarlo tan libremente porque estamos bajo la gracia y nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Cuando nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando la persona entraba en el lugar santísimo, que era mayormente el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, si no estaba bien, moría delante de Dios. Inclusive están los hijos de Aarón, que eran Nadab y Abiú, que empezaron a ofrecer un fuego extraño y Dios lo mató en el altar. Entonces que nosotros entendemos estas cosas, de que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Nosotros no podemos pensar ahora que, bueno, por cuanto estamos bajo la gracia y tenemos ahora la gracia redentora, podemos hacer lo que nos dé la gana. Sabemos, tenemos esta libertad, ¿no? Tenemos la libertad en Cristo Jesús, pero es una línea fina, hermano, cuando nosotros caminamos en una forma que pensamos que todo lo que nosotros hagamos, el Señor lo va a perdonar ya con conocimiento de causa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas para nosotros no caer bajo el juicio de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. El pecado es también una corrupción moral en los seres humanos que se opone a todos los mejores propósitos. Hace que se cometan injusticias con gusto y se disfrute de las malas acciones de otros. El pecado tiene sus raíces en los deseos humanos. Resulta en el juicio divino. Trae muerte física, espiritual, y puede eliminarse como poder solo por la fe en Cristo Jesús. En Cristo, o sea, el pecado Dios lo eliminó. Cuando nosotros creemos en Cristo, el pecado Dios lo perdona, pero nosotros sabemos que el pecado trae consecuencias, hermano. Tenemos que tener cuidado en nuestro andar. Sí, y el apóstol Pablo escribe aquí en una forma, hermano, que mire, esta carta que está aquí escrita, esta es tanto para el que enseña como para el que le escucha. Así que yo no estoy leyendo esta palabra y se piensen como que, oh, no. Uno lee esta palabra y uno se mira en el cuaderno bíblico y uno se da cuenta, oye, hay que tener cuidado como nosotros andamos con Dios, verdaderamente. Porque la palabra de Dios nos redarguye. Ahora le damos las gracias al Señor que la palabra nos redarguye en nuestras faltas y en nuestras transgresiones. Porque si no fuésemos redarguidos, entonces sería peor. Porque eso quiere decir que ahora nosotros estamos como anestesiados y el pecado como que no nos afecta y no tenemos la sensibilidad al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo de Dios nos está trayendo ciertas cosas que nosotros estamos haciendo que posiblemente a Dios no le agradan, hermano. Y aquí están nuestros miembros, nuestra vista, los ojos, nuestros oídos, la lengua, hermano, tantas cosas que hay que nosotros sabemos que tenemos que nosotros estar andando bien delante del Señor. Ahora, lo importante en todo esto es que dice la Biblia, el apóstol Pablo escribe aquí, dice que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. En otras palabras, que nosotros no vamos a estar sometidos a una esclavitud pecaminosa porque ahora nosotros hemos sido salvos por gracia. Por lo tanto, el pecado no se va a enseñorear de nosotros
Porque si nosotros ofendemos a Dios, vamos a ser redarguidos. Tenemos que arrodillarnos delante del Señor y presentarnos delante de Él y pedir perdón. Ayúdanos, Señor, ten piedad y ten misericordia y perdónanos. No es que nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana y caminar como, bueno, ya fuimos salvos. Salvo siempre salvo. Eso no funciona así. Porque nosotros no queremos después de ser salvos. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a volver a nuestra vida de pecado porque nosotros ya fuimos salvos. No, no. La idea es que el Señor nos saca de nuestro Egipto. Antes estábamos en el mundo. Somos del mundo, pero no somos no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En otras palabras, hay una línea que marca la diferencia de lo que nosotros éramos antes y lo que somos hoy. Debe de haber una diferencia, hermano. Debe de haber una diferencia. Y esto es que el apóstol Pablo escribe aquí unas cosas que cuando usted lo lee, verdaderamente que el apóstol Pablo está escribiendo una carta que es para todo el mundo. Es para el grande y es para el pequeño. Es para el que sirve, es para el que tiene título como el que no tiene título. ¿Se dan cuenta? Porque dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y fuimos bautizados, fuimos sumergidos. Esta es la palabra bautizo. Bautizar, que viene de baptizo, que quiere decir sumergir. Fuimos sumergidos en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, y entonces hemos renacido a una nueva vida. Hoy en día hay personas que cogen una botellita de agua y se la echan encima a la persona, y como tienen miles y miles de personas, piensan que ellos están bautizando a la gente. Pero, ¿y qué es eso? Nosotros no somos quienes para juzgar a la persona. Hermano, pero la Biblia dice que los primeros discípulos, ellos bautizaban y eran sumergidos en agua. Y las personas eran sumergidas en la presencia del Señor y también eran sumergidos en el agua y obviamente cumpliendo algo que el Señor dijo. Y hacer nuevos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eran bautizados. Ahora nosotros hacemos, por cuando estamos bajo la gracia, estas personas que tienen cierta fama y tienen cierta influencia, ellos pueden hacer lo que les dé la gana con el cuaderno bíblico y echarle con una botellita de agua y las personas que están ahí piensan que están siendo bautizadas. Ahora, si estamos en un desierto, como en el caso del eunuco, y el eunuco allí se convirtió y estaba Felipe, posiblemente había un riachuelo allí, ¿qué había allí? Posiblemente hasta agua solamente le echó por encima. Pero hermano, nosotros tenemos que entender que hay un cuaderno bíblico. Ahora, nosotros vamos a hacer las cosas como nos dé la gana porque estamos bajo la gracia. Y vamos a mutilar la Sagrada Escritura. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros a veces tendemos solamente a señalar a cierta comunidad. Esta comunidad, los LGBTQ, ok, lo señalamos ok, sabemos que esto no está bien delante de Dios. Y las personas vienen a nueva vida. Pero nosotros también tenemos que darle cuenta a Dios por nuestra lengua, por nuestra vista, por nuestra forma de hacer las cosas, por ser injusto, por no tener empatía. Entonces la idea es que las personas vengan al arrepentimiento y Dios le dé una nueva vida y van a cambiar de la noche a la mañana. La Biblia dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero van a ser hechas nuevas de la noche a la mañana. Hay personas que cuando se convierten dan un cambio rotundo y Dios brega en su vida rápidamente. Con otras personas no. Otras personas en la vida nueva va a tomar tiempo. Ahora debe de haber un compromiso de que mira, yo no voy a retornar a esa vida pasada mía. Yo voy a seguir ahora con esta vida nueva. Voy a estar lidiando con esto y orándole a Dios, que Dios me ayude, que Dios me dé la fortaleza y viniendo delante de su presencia a diario, y que Dios nos ayude y nos dé la fortaleza para nosotros caminar en obediencia al cuaderno bíblico. Porque hay personas, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que es solamente para nosotros, no, es una forma egoísta de pensar. Porque el egoísmo también es pecado. Entonces, nuestro testimonio no es para nosotros solamente. Van a haber personas que a través de nuestro testimonio, a través de nuestro andar, van a venir al conocimiento de esta gracia que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, hermanos, y esto es lo que el apóstol Pablo enseñó. Ahora, que las personas quieran torcerla, sea otra cosa. Los indoctos, como dice el apóstol Pedro, van a torcer lo que él enseña, que son cosas difíciles de entender, las van a torcer para su propia perdición. Pero la idea es que de la gracia que dice el Señor, de gracia recibisteis, da de gracia.
hay personas que van a venir delante de Dios o a través de tu testimonio, van a ellos a recibir cierta clase como de, ¿sabe una cosa? Oye, ¿qué cambio ha dado esta hermana? ¿Qué cambio ha dado mi hermana, mi hermano? O él siempre está en esa comunión con Dios y a veces piden oración para que tú ores por ellos y todas estas cosas. Y ellos ven el cambio que tú has hecho. O sea, posiblemente no sea un cambio de 100%, pero hay un cambio. Y uno va siguiendo en esta regeneración de nuestra vida y seguimos buscando el rostro del Señor. No vamos a ser perfectos, pero hermanos, tenemos que llegar delante de Dios como nosotros estemos. No podemos pensar que yo voy ahora a justificarme cuando yo esté mejor y yo me sienta en obediencia, yo a la iglesia. No, nosotros venimos delante de Dios como estamos. Ahora, de que hay ciertas personas que posiblemente por el legalismo que ellos tengan, te puedan señalar en ciertas cosas, pero eso, ellos le darán cuenta a Dios por eso. Lo importante es que nosotros vengamos a la presencia del Señor. Tengamos coinonía uno con el otro y estemos nosotros en hermandad, en unidad. Porque Dios no quiere que nosotros estemos divididos. Y la lucha es demasiado fuerte, hermano. Tenemos, dice la Biblia, el apóstol Pablo declara, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Nosotros solos no vamos a poder resistir esto. Necesitamos oraciones los unos de los otros. Necesitamos orar, cada uno por el otro, y orar, y mantenernos firmes. Bendecimos el nombre del Señor, y seguir en esta gracia que el Señor nos ha dado. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren, porque fuimos plantados, miren lo que él dice, porque fuimos plantados en el versículo 5, juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Si nosotros fuimos sepultados en su muerte, también lo seremos, también participaremos también de su resurrección. Y el hecho de que ahora nosotros somos hijos de resurrección. O sea, si tenemos nosotros al Cristo resucitado. Nosotros no tenemos un Cristo que está clavado en una cruz. No, ya él fue crucificado. Él venció la muerte. Él nos ha dado su justificación. ¿Se dan cuenta? Esta es la ventaja que tenemos nosotros. Esta es la ventaja, que hemos sido justificados por su sangre. En otras palabras, que Él nos declara a nosotros justos delante de Dios. Y nosotros podemos tener comunión con Dios, hermano. Tú sabes lo que es eso, que a veces cuando usted mismo está cansado y posiblemente no esté buscando el rostro de Dios como usted debía de buscarlo, Dios le habla en sueño, o Dios le inquieta, le habla a su interior. Y aparece una presencia delante de su habitación que dice, este es Dios, que Dios quiere que me levante a orar, Dios quiere que... O sea, sé que tenemos la ventaja, hermano, de que ahora, de que tenemos nosotros el Consolador, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos pastorea a nosotros. Él es quien nos redarguye, nos consuela, nos da la fortaleza, nos sana, nos ayuda. Hermanos, tenemos una ventaja tremendísima en el Evangelio. Y nosotros no debemos estar avergonzados en el Cristo en el cual nosotros hemos creído. Nosotros tenemos el único que nosotros podemos decir, o la única religión que tiene, no tienen las demás religiones lo que tenemos nosotros. Tenemos un Cristo de gloria que fue crucificado para el perdón de nuestros pecados, resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todos los demás y todos los demás libros sagrados por ahí que hay que promueven, que piensan que esta es ahora la solución para Nueva York, la solución para los Estados Unidos y que el Corán es la solución. ¿Qué solución de qué? Si el profeta de ellos murió y está enterrado todavía. Pero el de nosotros, no. El de nosotros resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el de nosotros sigue sanando, sigue libertando. Oh, hermano, nosotros tenemos mucho que darle a esta humanidad. Nosotros tenemos verdaderamente que presentar al Cristo de la gloria en cada oportunidad que tengamos. Tenemos que hablar de Él. No podemos avergonzarnos del testimonio que tenemos nosotros. Porque este testimonio que Él nos ha dado a nosotros no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. En otras palabras, hay personas, como lo dije anteriormente, que van a venir a los pies de Cristo por tu andar, por la forma que tú caminas, por lo que tú hablas, por lo que tú presentas. Hermano, cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, sabiendo esto, que muerto nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto es una lucha entre hermano, porque el viejo hombre, y vamos a decir también la vieja mujer, sí, viejo hombre y la vieja mujer fue crucificada juntamente con él en la cruz, para que el viejo hombre de pecado muriese. Y así nosotros ahora poder resucitar y tener una vida nueva. Pero tenemos esta lucha, hermano, porque es que tenemos esta naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo habla de esto. Dice, lo que quisiera hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Entonces compruebo, dice él, en la carta de los Romanos, luego lo vamos a estudiar, y él habla de esto, y él habla de esta lucha, de estas dos naturalezas. Luego él dice, miserable de mí, ¿quién me ayudará de este cuerpo de muerte? Pero hermano, mire, cuando hay humildad, y nosotros reconocemos que lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, no es porque nosotros no merecemos. Nosotros merecíamos estar crucificados y merecíamos la muerte. Lo que Él nos ha dado a nosotros, su gracia. Somos inmerecedores de su gracia. Ahora, porque tenemos esta gracia, eso no quiere decir que ahora nosotros vamos a andar en un desordenadamente, en un libertinaje, porque estamos salvos y somos salvos por la gracia, ¿no? Tenemos que andar en obediencia, hermano, y cada uno de nosotros tiene sus áreas en donde necesita presentárselas al Señor y que el Señor le ayude a obedecer a Dios en todo. Porque dice el Señor, el que me ama, los que obedecen los mandamientos, estos son los que me aman. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, creemos que si nosotros hemos muerto con Él, también viviremos nosotros con Él. Ahora, miren lo que dice Judas 1, 4 al 6. Esta cartica bien pequeña, pero poderosa y fuerte. Miren lo que dice el apóstol Judas. Dice, escribe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a quién? A Dios, y niegan al soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí, bueno, nosotros tendremos cierta falta, pero nosotros estamos negando a Jesucristo. No, hay muchas personas y hay muchas religiones hoy en día que supuestamente están enseñando el camino de Dios y que hay otra forma de llegar a Dios, que Jesucristo no es el único camino, que Jesucristo no es la verdad y que Jesucristo no es la vida. Entonces, ¿qué es lo que enseñan estas personas? Dice más, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que no creyeron, a los incrédulos. Entonces Dios los saca de Egipto, ellos estaban en el desierto, se rebelaron en contra de Moisés, se rebelaron en contra de Dios, se estaban murmurando en contra del maná que Dios le daba del cielo y estaban insatisfechos con todo lo que Dios estaba haciendo con ellos, y Dios lo quería convertir a ellos en una nación y en un pueblo santo. Mas, sin embargo, Dios los liberta de la esclavitud, pero la idolatría no salió de ellos. Estaban en el desierto, todavía que formaron un becerro y todavía eran idólatras. Oye, tremendo. Ahora, dice que inclusive, miren esto, porque ni aún a Moisés Dios permitió que entrase a la tierra prometida. Y Moisés también tuvo su falta. Y esto fue para Dios. Dios dijo, no, debido a esto, tú no vas a poder entrar. Le dio a la roca. Dios le dijo, habla de la roca. Y él le dio. Y la roca era una tipología de Cristo. O sea, y sabemos que Moisés todavía aparece en el monte de la transfiguración. Aparece entre Moisés y aparece Elías. Y el Señor Jesucristo se transfiguró en el monte de la transfiguración. Y estaban hablando ahí de esas cosas entre ellos, ¿no? Seguramente el Señor hablando de su muerte, de su resurrección y todas esas cosas. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, hermano, nosotros no debemos abandonar nuestra propia morada. Tenemos una morada que el Señor nos ha dado a nosotros bajo su gracia. Y nosotros no podemos ahora
entrar ahora bajo un error, un grave error y un libertinaje dentro de la gracia de Cristo. Hermano, tenemos que guardar reverencia a Dios. Aún no importa cuántas personas hayan, posiblemente no hayan muchos miembros en la iglesia. Pero eso no quiere decir que porque habemos poco vamos a hacer las cosas en desorden. No, vamos a guardar orden. Y vamos a hacer lo que vamos a hacer para el Señor, lo vamos a hacer en reverencia. Y su gracia se va a manifestar, su poder, su bendición. Que la idea es que, mire hermano, ¿de qué vale que yo vaya a una iglesia grande? Por así decirlo. Y no todas las iglesias grandes, no podemos nosotros decir, no, que todas esas mega iglesias, no. Dios tiene sus megas iglesias. Personas que han creído y tienen un evangelio verídico delante de Dios. Ahora, me refiero a estas otras. Entonces, ¿de qué vale que vaya yo a cierta iglesia y salga vacío como entré? La idea es que yo vaya y sea redarguido y el Señor me hable y yo sienta que recibí una bendición de parte de Dios. Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos bendecidos. La idea de la palabra de Dios es que las personas sean bendecidas y vengan al reconocimiento de Cristo. Y sean ellos, obviamente, reconciliados para con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte no se va a enseñorear de nuestras vidas. Llegará un tiempo, obviamente, en el tiempo de donde nosotros también resucitaremos juntamente con Cristo. Ahora miren, Gálatas 2:19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No es por la ley. Cristo murió por esto, para darnos a nosotros esta justificación, para que nosotros podamos vivir con Él y Dios nos mire a nosotros como personas justas. Porque todos nosotros, hermanos, nosotros no somos buenos. Queremos ser buenos. Pero lo cierto es que nosotros hemos creído en Cristo y Cristo nos ha dado su justificación y nosotros tenemos una perseverancia de seguir buscando su rostro, de querer agradarle a Él, de adorarlo, de glorificarle, de exaltarle. Hermano, tenemos que mirarnos, cada uno de nosotros debe mirarse a sí mismo. Porque hay muchas cosas que cambiar en nuestra vida, hermano. Cuando yo leo esta carta en la palabra de Dios es una espada de dos filos. Corta al que le está enseñando como también al que le escucha. Así que de aquí no nos escapamos nadie. Aquí estamos todos metidos en el mismo bote. Ahora miren esto. Miren lo que dice en el versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Bendecimos el nombre del Señor. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es que esta palabra, hermano, es poderosa. Y cuando uno le da dedicación y uno la va leyendo poco a poco, alimentándose del alimento, porque esta palabra de Dios, la Biblia, es un alimento para nuestra vida. Nosotros estamos alimentando nuestro hombre interior. La mujer interior se alimenta con la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Se hace que nosotros leemos, la vamos leyendo, la vamos asimilando, la vamos digeriendo y nuestro hombre interior se va alimentando de esto. Y es por eso que nosotros podemos tener comunión con Dios. Y hermano, el enemigo no respeta título. Lo que el enemigo respeta es una persona llena del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta? Y que nosotros podamos orar los unos por los otros. Así que en este capítulo todavía me queda la mitad del capítulo. Y es posible que la semana entrante, con la gracia del Señor, toquemos el resto del capítulo. Pero aquí hay mucho, pero imagínense. Esta carta es una carta bien poderosa que nos enseña a nosotros verdaderamente cómo debemos nosotros de vivir en este evangelio de gracia que hemos recibido de parte del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos y te damos las gracias por habernos permitido presentar esta clase, Señor, a través de este medio. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén.
Gloria al Señor.